Bendiciones, bendiciones, amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amén. Pues le doy gracias a Dios una vez más por darme la gran oportunidad y el gran privilegio de poder ser parte de este ministerio, de esta estación de radio online Jeremías 33, amén, que para mí ha sido una gran bendición y sé que para muchos también ha sido de gran bendición, amén. Así que en este momento yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Desde aquí, desde Mexicali, Baja California, México, amén, para las naciones, para Argentina, amén. Así que le doy gracias a Dios por el director de esta radio online, amén, Jeremías 33, amén. Bendigo al siervo Cristian Agüero, amén, y a cada uno de los que hacemos parte de esta estación de radio, amén. Así que bendiciones, Dios me los bendiga grandemente y poderosamente, amén. Hoy vamos a continuar con la preciosa historia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Como realmente, hermanos, la Biblia nos relata la vida de Él, como la palabra de Dios nos enseña la palabra, amén. Como la palabra de Dios nos enseña, hermanos, amén, la vida de Jesucristo, hermanos, amén. Y hoy, hermanos, hoy quiero comenzar tocando el chofar, amén. Seguimos contando la historia hermosa del poderoso de Israel, amén. Así que prepárate en el nombre de Cristo Jesús, amén, porque ya vamos en el capítulo 12, que para mí ha sido una gran bendición, hermanos, amén. Ha sido una gran bendición, también ha sido un gran reto para mi vida, créelo, ha sido un gran reto para mi vida, amén. Y déjame decirte que esto está trayendo crecimiento sobre mí, hermanos, amén. Está trayendo un crecimiento sobre mí, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo, hermanos, amén, me hace escudriñar la palabra, me hace meterme en la palabra, hermanos, amén. Aunque la carne se niegue, aunque la carne no quiera, hermanos, amén, el Espíritu de Dios es nuestro amigo fiel y verdadero, que Él nos apoya en todas las circunstancias, hermanos, en la cual nosotros podemos estar, amén. Así que el Espíritu de Dios es tu fiel amigo, amén. El Espíritu de Dios es lo que la iglesia necesita el día de hoy, hermanos, amén. El día de hoy nosotros necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, amén. Así que voy a comenzar, hermanos, amén, tocando el instrumento hermanos, amén. Voy a tocar este instrumento, amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 10, versículo 9, dice la palabra de Dios de esta manera: y cuando salieras a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestareis, tocaréis alarmas con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos, hermanos, amén. Hay enemigos que nos están molestando en este momento, hermanos. Hay enemigos, hermanos, que nos están molestando, hermanos. Son las huestes, hermanos, de maldad que habitan en las regiones celestes, amén. Así que en este momento yo voy a tocar el terú, hermanos, amén. El terú, hermanos, amén, es un sonido de guerra, es un sonido devastador, hermanos. Es un sonido, hermanos, que los atalayas y los centinelas, hermanos, amén, tocaban, hermanos, cuando miraban, hermanos, que el enemigo se aproximaba, hermanos, amén. Y yo sé que el enemigo, hermanos, se está aproximando, hermanos, amén, sobre nosotros, sobre la iglesia, hermanos. Por eso yo voy a sonar este sonido, hermanos. Es un sonido de guerra, es un sonido devastador, hermanos. Es un sonido, hermanos, que Dios, hermanos, lo escucha, amén. Dios lo escucha, hermanos, y Él viene en socorro por nosotros. Créelo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que después que termine de tocar el terúa, también voy a tocar el tequía gadola, hermanos. El tequía gadola, amén, es la misma voz de Dios llamando al arrepentimiento para volvernos al primer amor, amén. Así que Dios te bendiga grandemente, amén, en el nombre de Cristo Jesús.
en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Padre. Hoy estoy aquí delante de tu presencia, Padre mío, para pedirte, Padre Santo, que tú vengas en socorro por nosotros, Padre mío. Padre, dice tu palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, dice su palabra. Padre mío, yo te pido en este momento, Padre, que tú desciendas con poder, que tú desciendas con autoridad, Padre mío, sobre cada hogar, Padre Santo, sobre cada alma, Padre mío, que va a estar escuchando, Padre, esta enseñanza del poderoso de Israel, Padre. En este momento, Espíritu Santo, yo te invito, Espíritu de Dios, a que tú abras nuestros entendimientos, que tú traigas convicción, que tú traigas revelación y que tú traigas visión sobre tu iglesia, que tú seas obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Yo declaro en este momento que los cielos se han abierto a favor de cada uno de nosotros y declaro en este momento que el diablo ha huido en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que el diablo no tiene parte y no tiene suerte sobre tu iglesia y sobre esta conexión que hacemos, amén, en vivo. Amén, desde aquí, desde Mexicali, para las naciones y para el mundo entero, en el nombre de Cristo Jesús. Así que en este momento te agradecemos, Padre, por un día más que tú nos das de poder compartir tu palabra, de poder compartir tu evangelio, Padre mío. Así que yo te pido que tú traigas un crecimiento sobre cada uno de los que vamos a estar escuchando esta enseñanza maravillosa. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Así que Dios bendiga a cada uno de los que se está conectando, aquellos que se van a conectar y aquellos que se van a desconectar también. Amén. Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Hoy vamos a seguir, hermanos, con esta hermosa historia, con la historia del poderoso de Israel. Hoy vamos en el capítulo número 12 del libro de Lucas. Amén. Si tú tienes tu Biblia, amén, yo te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 12. Amén, porque vamos a comenzar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice de esta manera en el capítulo 12, versículo 1. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, hermanos. Amén. Escuche bien la palabra de Dios, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo le seguían grandes multitudes, hermanos, de millares, dice la palabra de Dios. Amén. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, amén, que había millares de multitudes, hermanos, que se atropellaban entre sí, hermanos. Amén. Pero Jesucristo, hermanos, dice la palabra de Dios que primeramente, hermanos, enseñándole a sus discípulos primeramente, hermanos. Amén. Y les estaba diciendo, hermanos, que nosotros nos cuidáramos de la levadura, hermanos. Amén. Porque la levadura, hermanos, amén, la levadura de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la hacía ver como hipocresía, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice nuevamente, dice: guardaos de la levadura de los fariseos, hermanos, que es la hipocresía, hermanos. ¿Quiénes eran los fariseos, hermanos? Los fariseos, hermanos, eran aquellos, hermanos, que no podían entender y no podían comprender lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, venía haciendo aquí en la tierra, hermanos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los que todo el tiempo estaban en contra, hermanos, de lo que Dios hacía. O sea, le podríamos decir, hermanos, anticristos. Amén. ¿Por qué? Porque no creían, hermanos, lo que realmente Jesucristo venía haciendo, hermanos. Amén. Y los fariseos, hermanos, eran aquellos hombres supuestamente religiosos, aquellos hombres supuestamente en santidad, hermanos, aquellos hombres
sin mancha y sin arrugas, supuestamente, hermanos, pero realmente, hermanos, estaban llenos de hipocresía, hermanos. Amén. Esos eran los fariseos, hermanos. Aquellos hermanos, los fariseos son aquellos hombres religiosos, hermanos. Aquellos hombres religiosos que realmente defienden la religión, pero no defienden el fundamento que es Jesucristo. Y eso es lo que realmente estaba pasando en aquellos entonces, hermanos. Hoy, hermanos, hoy también de la misma manera hay mucho fariseísmo, o hay muchos fariseos dentro de las iglesias, hermanos. Por eso Dios, hermanos, por eso realmente el Espíritu Santo te ha dado el discernimiento. Y si tú no tienes el discernimiento, pídeselo a Dios, pídeselo al Espíritu Santo, que te dé el discernimiento para que tú puedas discernir, amén, entre el bien y entre el mal. ¿Qué es lo que te trato de decir? Tú tienes que tener el discernimiento en distinguir un verdadero hijo de Dios y un falso hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, la religión todo el tiempo te quiere condenar. La religión, hermanos, todo el tiempo, hermanos, te quiere esclavizar, hermanos. Amén. Y los fariseos eran así, hermanos. Los fariseos decían una cosa, pero realmente, hermanos, actuaban de otra manera. Decían una cosa, pero lo que decían no lo eran, hermanos. Y hoy, hermanos, hoy lamentablemente también así hay muchos cristianos dentro de la iglesia, hermanos. Amén, que supuestamente nosotros decimos que somos cristianos, pero no lo somos, hermanos. Y solamente nos la pasamos, ¿qué? Criticando, murmurando, señalando, amén. Y solamente, hermanos, esa es como si fuera nuestra tarea, hermanos. Por eso la palabra de Dios, hermano, le estaba diciendo Jesucristo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura, hermanos. Que se cuidaran, hermanos, de la levadura, hermanos. Amén. Que es hipocresía, hermanos. Y nosotros, hermanos, no tenemos que ser una iglesia de dos caras. Nosotros tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Nosotros, hermanos, en nosotros tiene que resplandecer el amor. Y nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Porque los fariseos, hermanos, no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Y cuando tú no crees en Jesucristo, entonces eso te hace ser anticristo, hermanos. Amén. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de la levadura, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para no caer en la hipocresía, hermanos. Dejemos religión, hermanos. Jesucristo no vino, hermanos, a enseñar religión. Jesucristo vino a enseñar fundamentos bíblicos, hermanos. Amén. Así que dejemos a un lado la religión y tengamos una conexión con Jesucristo, hermanos. Amén. Porque si tú no tienes una conexión con Jesucristo, si tú no tienes, hermanos, una intimidad con Jesucristo, entonces tú puedes peligrar, hermanos, amén, a caer en qué, en la levadura, en qué, en la hipocresía, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que tener una convicción, hermanos, una convicción, amén, que nosotros, hermanos, que nosotros pertenecemos a Dios. Nosotros tenemos que tener una convicción que nosotros somos salvos por la gracia, que somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que tener una comunión con Él, hermanos. Amén. Así que guardados de la levadura, dice el Señor. Guardados de la levadura, hermanos. Amén. Tenemos que permanecer fieles, hermanos. Tenemos que nuestros frutos hablen por nosotros, no nosotros hablar, no, que tus actos, que tu forma de ser, que tu forma de expresarse, que tu forma de hablar, que tu forma de ver, que tu forma de escuchar, que tu forma de caminar, hermanos, hablen por ti mismo. Muchas veces nosotros no tenemos que hablar, hermanos. La misma gente se da cuenta, hermanos, de lo que Dios está haciendo en uno. Amén. Así que guardados de la levadura, hermanos, les decía el Señor, hermanos. Amén. Y fíjese más abajo lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Dice, porque nada hay encubierto, escuche bien, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, hermanos. Amén. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de la levadura, hermanos, porque aquí no hay nada oculto, hermanos. Nosotros no podemos ocultarle nada a Dios, hermanos.
nosotros no podemos ocultarle nada a Dios, hermanos, porque tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que caer en la levadura, hermanos. No tenemos que caer en la hipocresía, hermanos. Porque tarde o temprano lo que tú estabas diciendo, lo que tú, hermanos, lo que tú estabas hablando, que tú eras uno de los mejores líderes, que tú eras uno de los mejores, que tú tenías uno de los mejores ministerios, que tú eras el mejor servidor, que tú eras el mejor ungier, que tú eras el mejor diácono, hermanos, amén. ¿Y qué? Y te estabas metiendo ¿en qué? En la levadura, hermanos, amén. Pero tarde o temprano, hermanos, ya no te miramos en la iglesia. Tarde o temprano, hermanos, ya no te miramos ni siquiera, hermanos, dando testimonio en la iglesia. Tarde o temprano, hermanos, amén. Tarde o temprano, hermanos, amén, se apagó el fuego en ti. Tarde o temprano el enemigo te sacó de la iglesia. Tarde o temprano, hermanos, amén, volviste a caer en la misma condición, amén, en la misma condición, en la misma rutina, hermanos, amén. Y muchas veces, hermanos, nos preguntamos, oye, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está aquel hermano que decía aleluya? ¿Dónde está aquel hermano, aquella hermana que levantaba los brazos con gozo? Es porque cayeron en la levadura, hermanos. Cayeron en la levadura. Por eso dice la palabra de Dios que no hay nada ni nada que nosotros podemos esconder a Dios, hermanos. No hay nada. Tarde o temprano ese pecado, tarde o temprano ese orgullo, hermanos, tarde o temprano, hermanos, esa vanagloria, tarde o temprano, hermanos, esa levadura, hermanos. Esa levadura, hermanos, tarde o temprano, hermanos, te va a castigar esa levadura, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos cuidado, hermanos, de la levadura. Amén. Que tengamos cuidado de la levadura, o sea, de la vida que nosotros estamos llevando, hermanos. De la vida que nosotros estamos llevando. Amén. Nosotros tenemos que ser, hermanos, verdaderos hijos de Dios y verdaderas hijas de Dios. Amén. Hoy, hermanos, hoy en estos tiempos era para que hubiera, hermanos, en multitudes verdaderos hijos de Dios y verdaderas hijas de Dios. Dice la palabra de Dios que muchos son los elegidos, pero pocos son los escogidos, hermanos. Pocos son los escogidos, hermanos. Pocos. Muchos son los elegidos. Multitudes, millares son los escogidos. Digo, son los elegidos, pero pocos los escogidos, hermanos. Amén. Así que no hay nada, hermanos, nada oculto, hermanos, que no salga a la luz, hermanos. No hay nada oculto que no salga a la luz. Tarde o temprano, hermanos, Dios nos saca todo a la luz, nos saca todo a relucir, hermanos. Que lo que nosotros estábamos diciendo no era cierto, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado de la levadura, hermanos. Amén. Fíjense lo que dice el versículo 4 y el 5, me voy a brincar. Dice, mas os digo, amigos míos, amén. Mas os digo, amigos míos, no temáis. Ok, voy a leer el 3, dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Escucha bien. Todo lo que dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, amén, se proclamará en las azoteas. O sea, todo lo que tú quisiste hacer en oculto es las tinieblas. Todo lo que tú quisiste, amén, hacer en oculto, hermanos. Dice la palabra de Dios, amén. Dice la palabra de Dios que Dios los sacará, hermanos, a la luz y se oirá en la luz, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar caminando una vida de santidad, hermanos. Una vida, hermanos, una vida no de religión. Una vida, hermanos, una vida de comunión con Jesucristo. Una vida, hermanos, amén. Una vida, hermanos, donde nosotros podamos tener, hermanos, una comunión con Jesucristo, hermanos. Amén. Porque los fariseos no podían tener comunión con Jesucristo, hermanos. Haga de cuenta Jesucristo espíritu y fariseos carne, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que el espíritu y la carne no se pueden llevar, hermanos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, por tanto, todo lo que
lo que habéis dicho en tinieblas, a luz se oirá, hermanos. O sea, todo lo que tú hablaste en tinieblas, todo lo que tú hablaste oculto, que no te oyera aquella persona, o que no te oyera el hermano, que no te oyera el pastor, tarde o temprano, hermanos, nos vamos a dar cuenta, amén, de tus actos, tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, todo se da, uno de todos se da cuenta tarde o temprano. ¿Por qué? Porque Dios lo saca a la luz, hermanos, amén. Dice, oído en los aposentos. ¿Qué es aposento? Aposento es en una habitación o en un cuarto. Y nosotros, hermanos, somos ¿qué? La habitación del Espíritu de Dios, amén. Somos la habitación del Espíritu de Dios, dice, y se proclamará ¿en dónde? En las azoteas, o sea, en lo alto, hermanos, amén. Así que cuidados de la levadura, hermanos, dice la palabra de Dios, amén. Me voy a brincar ahí al 4 y al 5 rápidamente. Dice, más os digo, amigos míos, dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Escucha bien lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, hermanos. O sea, no tenemos que temer ¿a quién? Al enemigo, hermanos. No tenemos que temerle al diablo, hermanos. Nosotros, hermanos, nosotros estamos para vencer las obras del maligno. Nosotros estamos, hermanos, para no caer ¿en qué? En la levadura, hermanos. Amén. Porque el enemigo viene y te susurraja el oído, hermanos, y le empiezas a creer muchas cosas, hermanos. Amén. Y el enemigo para eso es perfecto, hermanos, para susurrar en los oídos y hacértelo creer. Amén. Y eso es lo que realmente, hermanos, nosotros no tenemos que temerle al diablo, hermanos. Nosotros tenemos, hermanos, el poder y la autoridad para nosotros, hermanos, echar fuera toda levadura, hermanos. Echar fuera todo lo que quiera venir y contaminar el cuerpo, el templo de Cristo, hermano, el templo del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, por eso dice, no temáis, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, dice. El 5, fíjese lo que dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed, hermanos. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? A Dios. Nosotros tenemos que tener, hermanos, un temor hacia Dios. Un temor hacia Dios, hermanos. ¿Qué es un temor hacia Dios? Un temor hacia Dios, hermanos, es de que realmente, hermanos, tú necesitas permanecer fiel con Dios, hermanos. Un temor, hermanos, ¿en qué? En no quedar mal con Él. Un temor ¿en qué? En no volver, hermanos, no volver a la misma condición, a la misma situación, al mismo dolor, al mismo fracaso, hermanos. Amén. A la misma derrota, a la misma desilusión, hermanos, de donde Dios nos sacó. Ese es el temor que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros. En mí hay un temor, hermanos. En mí hay un temor grande, hermanos, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó, hermanos. Y ese es el gran temor, hermanos. Ese es el gran temor de yo no caer nuevamente de donde Dios me sacó. Ese es el temor. Y el temor, ¿sabes a dónde te lleva el temor? El temor te lleva, hermanos, a refugiarte en el Señor Jesucristo. El temor, hermanos, te lleva a la presencia de Dios. El temor, hermanos, te lleva, hermanos, a los brazos de papá. Ese es el verdadero temor, hermanos. Ese es el verdadero temor, hermanos, que nosotros tenemos que tener. El temor te lleva ¿a dónde? A la presencia de Dios. El temor te lleva ¿a dónde? A Jesucristo, hermanos. El temor te lleva ¿a dónde? A los brazos de papá. Ahí es donde te lleva el temor, hermanos. De ese temor estamos hablando. Porque sabemos, hermanos, que hay un maligno, hermanos, detrás de nosotros. Sabemos que hay un enemigo detrás de nosotros, hermanos. Y ese es mi temor, hermanos. Que si yo no estoy con papá, que si yo no estoy con Jesucristo, y yo no tengo intimidad con Jesucristo, yo no tengo intimidad con el Espíritu Santo, quiere decir que no hay temor en mí, hermanos.
quiere decir que no hay temor en mí. El temor te lleva a la presencia de Dios. Aunque, escucha bien, el temor te lleva a la presencia de Dios, aunque tú sabes que tú fallaste, aunque tú sabes que tú la regaste, aunque tú sabes que tú pecaste. Ese es el temor también, hermanos. El temor te lleva sabiendo tú que fallaste, sabiendo tú que la regaste, sabiendo tú que caíste. Ese es el temor. Y el temor te ha impulsado a ir con Jesucristo, pero muchas veces nosotros, hermanos, no vamos. Muchas veces nosotros nos quedamos ahí, hermanos. Y no te tienes que quedar ahí, hermanos. Nosotros tenemos que tener ese temor hacia Dios. Amén. Me voy a brincar hasta el versículo, hermanos, 8. Fíjese lo que dice el versículo 8. Dice: os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Esto es lo que les estaba diciendo Jesucristo, hermanos. Amén. A esa gran multitud. Eso es lo que le estaba diciendo también Jesucristo a sus discípulos, hermanos. Amén. Eso es lo que les estaba diciendo, os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Nosotros no tenemos que tener, hermanos, vergüenza de decir que nosotros somos cristianos. Nosotros no nos tiene que dar vergüenza de decir que nosotros somos hijos de Dios. A nosotros no nos tiene que dar vergüenza, hermanos, decir que somos hijos de Dios, hermanos. Esto es para los nuevos también. Escucha bien, aún los viejos, hermanos, aún los viejos que estamos en el cristianismo, en los caminos de Dios, aún, hermanos, nos da vergüenza algunos hermanos. Pero más bien esto es para los nuevos, porque como los nuevos van empezando en el caminar con Jesucristo, y los nuevos son atacados rápidamente, hermanos. ¿Atacados en dónde? Primeramente en su familia. Y después, ¿en dónde? Después, hermanos, amén, con sus compañeros, con sus amigos, hermanos, amén, diciendo que ¿a poco ya cambiaste? ¿A poco ya estás yendo a la iglesia? ¿A poco ya eres cristiano? Si eres cristiano de verdad. Y cuando te hacen esa pregunta, uno se queda callado, hermanos. Uno se queda callado. Cuando te hacen esa pregunta no sabes qué contestar. O decir, pues no, pero sí, el otra vez fui. No, hermano, no, amada persona, tú que estás caminando, tú que tienes poco caminando en las cosas de Dios, que apenas tienes poco conociendo a Jesucristo, no tengas vergüenza de decir realmente, sí, soy un hijo de Dios y acepté a Cristo en mi corazón. Y desde que acepté a Cristo en mi corazón, mi vida está cambiando. Algo pasó en mí. Ahí es donde Dios te da la oportunidad, amén, de que tú des testimonio. Mira, amada persona, a ti no te tiene que dar vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que te están criticando, aquellos que te están juzgando, aquellos que te están señalando, aquellos que se están burlando de ti, diciendo que tú ya eres cristiano y que te la das de muy cristianito y que cómo vas a ser cristiano después de hacer tanto pecado, después de hacer tanta maldad. Y ahí está el enemigo, hermanos, atormentándote. Amén. Pero fíjate, usted tiene que tomar una firmeza y decir, sí, soy cristiano. Sí, soy un hijo de Dios, y no me da vergüenza, ¿sabes por qué? Porque lo que yo no pude conseguir en el mundo, Jesucristo me lo dio. Lo que realmente el mundo me quitó, Jesucristo me lo está devolviendo. Y todos aquellos que te señalan, que te critican, que te quieren hacer sentir mal, todas esas personas, hermanos, escucha bien, todas esas personas un día van a llegar contigo y te van a decir, oyes, ora por mí, oyes, ora por mi esposo, ora por mi esposa, oyes, ora por mis hijos. Esas mismas personas Dios las manda contigo, pero ahora no para burlarse, sino para reconocer lo que Jesucristo está haciendo en ti. Yo te digo porque eso me ha pasado a mí. Eso me ha pasado a mí, hermanos.
Eso me ha pasado a mí. Entonces nosotros no tenemos que avergonzarnos ¿de qué? Del evangelio. No te avergüences de Jesucristo. No te avergüences. No te avergüences. Levanta tu frente y di sí. Soy un discípulo de Jesucristo. Soy un seguidor de Jesucristo. Mi vida cambió desde que Jesucristo, desde que yo le abrí mi corazón a Jesucristo. Así es como tenemos que, hermanos, reaccionar. Porque si tú te da vergüenza decir que tú eres cristiano, te da vergüenza decir que tú eres salvo, la palabra de Dios lo dice bien claramente, que también el Hijo del Hombre, hermanos, te negará y se avergonzará de ti. Por eso nosotros no tenemos que avergonzarnos, amén. Fíjese lo que dice el 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, hermanos. Escuche bien. Nosotros, hermanos, amén, no tenemos que negar a Jesucristo. Y nosotros tenemos que confesar, hermanos. Tenemos que confesar que somos salvos. Tenemos que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que confesar que la sangre de Cristo tiene poder. Tenemos que confesar que somos hijos de Dios, hermanos. Porque si no confesamos, hermanos, fíjese lo que dice la palabra. Mas el que me negara delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Fíjese. Dice la palabra de Dios, hermanos, también. Que toda ofensa contra el Hijo, toda ofensa contra el Hijo le será perdonada. Pero la ofensa hacia el Espíritu Santo, esa nunca va a ser perdonada, hermanos. Nunca, hermanos. Nunca va a ser perdonada esa ofensa, hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es dulce, el Espíritu Santo es sublime, es tierno. El Espíritu Santo es tan delicado, hermanos, pero a la misma vez tan poderoso. Fíjese qué mezcla trae el Espíritu de Dios. Es sublime, es tierno, es amor, es sencillo. Pero también es poder, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en lo que vamos a hablar, hermanos, de Él. Tenemos que tener mucho cuidado porque no va a ser perdonado, dice la palabra de Dios, ni en este siglo ni en el venidero, dice la palabra. Así que, fíjese lo que dice el 11. Cuando os trajeren a las sinagogas, ante los magistrados y autoridades, dice, no preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de hablar. Amén. Escucha bien. Dice la palabra de Dios, amén, que nosotros, hermanos, no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo, hermanos. No tenemos que tener miedo ¿de qué? De hablar la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros no tenemos que tener miedo de declarar, de hablar palabra de Dios. Porque hay muchos, hermanos, que están en una casa quizás de visita, o quizás, hermanos, te han invitado a una iglesia y que se acerca a alguien, hermanos, o tu mismo pastor, hermanos, amén, que te da por primera vez la oportunidad para predicar en tu iglesia, amén, y tú dices, pero ¿qué voy a dar? No sé qué dar. Y muchas veces tú te puedes acercar al pastor y tú le dices al pastor, pues no quiero predicar porque no tengo nada que dar. No, hermanos, ese llamado viene por parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene control de ti. Así que no tengas miedo de hablar la palabra de Dios, porque dice la palabra que el mismo Espíritu en esa hora te dará lo que tú tienes que hablar, hermanos.
no permanezcamos callados. Suéltate en el nombre de Cristo Jesús. Suelta tus labios, hermanos. Deja que el Espíritu de Dios tome control de tus labios. Deja que el Espíritu Santo ponga esos carbones encendidos en ti, hermanos. Déjate usar por el Espíritu Santo. Déjate usar por el Espíritu de Dios, hermanos. Así que no tengas temor de decir, ¿qué le voy a decir? Hay muchos que han estado de visita también en una casa, y yo sé que el Espíritu de Dios te ha puesto un sentir en darle el plan de salvación, en hablarle de la palabra de Dios, y muchas veces te has quedado callado por no saber qué decir o por vergüenza. Acuérdate lo que acabamos de leer, que nosotros no tenemos que avergonzarnos del Hijo. No tenemos que negarlo, porque Dios nos va a negar también. Delante de los ángeles, dice la palabra de Dios. Deja que el Espíritu de Dios fluya en ti, porque el Espíritu Santo es el que va a poner las palabras sobre ti. Amén. No tengas temor. Deja que el Espíritu Santo tome control de ti. ¿Sabes quién era el que tomaba control de Jesucristo? ¿Sabes quién era el que tomaba control de Jesucristo? El que tomaba control de Jesucristo se llama Espíritu Santo. ¿Por qué crees, hermanos? ¿Por qué crees que Jesucristo primeramente, cuando fue bautizado, hermanos, cuando fue bautizado y vino el Espíritu Santo en paloma, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se lo llevó ¿a dónde? Al desierto durante 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo iba a llenar, hermanos. El Espíritu Santo lo iba a llenar poderosamente, hermanos. Entonces el Espíritu de Dios es el que tomaba control de Jesucristo. Aunque Jesucristo haya sido Dios, aunque Jesucristo haya venido en carne, pero si Él no se deja guiar por el Espíritu Santo, si no se hubiera dejado guiar por el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo no hubiera podido hacer ningún milagro, no hubiera podido hacer ninguna sanidad, no hubiera podido hacer nada, hermanos, nada, así como lo oyes, nada, hermanos, nada, hermanos. ¿Por qué Jesucristo no hizo milagros antes de que realmente se fuera al desierto? ¿Por qué no levantó a los muertos? ¿Por qué no levantó paralíticos? Porque necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Necesitaba ser lleno del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice bien claramente en el primer versículo: cuidado de la levadura de los fariseos, hermanos. Cuidado, hermanos. No te contagies con la levadura, hermanos. No te contagies con la levadura. Pídele a Dios el discernimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios, hermanos, pone el trigo y la cizaña juntos, hermanos. Dios pone el trigo y la cizaña juntos. Pero va a llegar un tiempo, hermanos, donde la cizaña va a ser separada del trigo, hermanos. Por eso si tú eres uno de esos, de esas cizañas, o si tú eres uno de esos de levadura, que trae levadura, arrepiéntete porque estás a tiempo. Arrepiéntete porque estás a tiempo. Y conviértete en un verdadero discípulo. Deja de ser cizaña y conviértete en trigo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios más abajo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el 13. Me voy a brincar hasta el 13. Dios bendiga a los que se están conectando. Amén. Dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escuche bien, el otro día yo estuve hablando poco de esto. Amén, se lo voy a volver a leer el 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, hermanos. Amén.
no posee de los bienes, la abundancia, hermanos. Fíjese, dice, toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, hermanos. Amén. Muchos hermanos, nos vamos con la finta que porque tenemos esto, que porque tenemos aquello, ya estamos bendecidos. Y no, hermanos, no. Porque aquí en el mundo todos están bendecidos, todos somos bendecidos aquí en el mundo. El sol sale para justos e injustos. El sol sale para pecadores y no pecadores. El sol sale para hijos y no hijos de Dios. El sol sale para todos, hermanos. Así que en este mundo todos están bendecidos, todos, hermanos. Hay hombres que no tienen a Cristo en su corazón y están más bendecidos que uno. Pero lo que a ellos les falta, a nosotros nos sobra. Y a lo que nosotros nos falta, a ellos les sobra, hermanos. Que es que el Espíritu de Dios, que es que la sangre de Cristo, que es que la salvación. Por eso fíjese lo que dice, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto: haré, dice, derribaré, dice, mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos los frutos de mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe y gózate. Gocíjate, dice. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto de aquí será, dice. Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que afanarnos a las riquezas de este mundo. Nosotros no tenemos que afanarnos, hermanos, a las riquezas de este mundo, hermanos. No tenemos que afanarnos. La palabra de Dios nos está diciendo que un hombre rico, hermanos, tenía tanto dinero, hermanos, tanta bendición tenía, pero no sabía qué hacer. No sabía qué hacer con tanto dinero que tenía, hermanos. Hoy los ricos no saben, hermanos, qué hacer con tanto dinero. Hoy los presidentes rateros, hermanos, que han salido, no saben ni en dónde esconder tanto dinero que se robaron. No saben, hermanos, qué hacer con tanto dinero, hermanos. Dice la palabra de Dios que este hombre rico, hermanos, dijo: derribaré mis graneros y haré otros más grandes, dice. O sea, no sabía ni en qué gastarse el dinero. Pero más abajo dice la palabra de Dios, le dijo: hombre necio, ¿qué no sabes que hoy, esta noche, vienen por tu alma? Y así muchas veces, hermanos, nosotros nos afanamos en las cosas materiales, pero no nos afanamos, hermanos, en conquistar el reino de Dios. No nos afanamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que afanarnos a conquistar el reino de Dios, porque dice la palabra de Dios que todo vendrá, ¿por qué? Por añadidura, hermanos. Y nosotros primeramente queremos la bendición de abajo, y ya cuando tenemos la bendición de abajo, entonces sí volteamos para arriba y decimos: gracias, Dios. No, hermanos. No, porque fíjese lo que estaba diciendo la palabra. Amén, dice: por lo que habéis de beber, dice. Ok, dice. Ok, fíjese lo que dice. Dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice.
Así es que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. O sea, Dios, hermanos, Dios, las cosas materiales, a Dios no le importan las cosas materiales. ¿Sabes qué es lo que le importa a Dios? Que tú tengas los frutos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que le importa a Dios? Que tú seas un hijo bendecido verdaderamente. Pero hoy muchos confundimos la bendición. Hoy muchos confundimos la bendición en tener carros. Que si el hermano o el pastor no tiene una buena casa, no está bendecido. No está bendecido por Dios. Así está nuestra mente toda trastornada. El diablo tiene nuestra mente toda trastornada, así. Que si el hermano no tiene que moverse, Dios no lo está bendiciendo. Pues ese hermanito que no tiene un carro quizás, o ese pastor que quizás no tiene la mejor casa, o quizás no tiene los mejores trajes, ese pastorcito y ese hermanito o ese hermanito están más bendecidos que nosotros por su humildad, por su sencillez, por su amor a la obra, porque están llenos de los frutos del Espíritu Santo. Eso es ser bendecido. Eso es ser bendecido, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios más abajo, dice, pero les dijo, el 22, fíjese lo que dice, dijo luego a sus discípulos, dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿La vida es más que la comida, o el cuerpo que el vestido? Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? O sea, nosotros no tenemos que afanarnos. O sea, Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a dejar. Dios todo el tiempo va a estar contigo. Todo el tiempo Dios va a estar contigo. Para ver hasta cuándo nosotros, hermanos, agarramos la onda. Dice la palabra de Dios, hermanos, amén, que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes, hermanos. Y tú deberías de ser un valiente. Fíjese lo que dice el 25. ¿Y quién de vosotros pondrá un afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad, dice, los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice más abajo. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, hermanos. O sea, nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que creer a Dios, que en Dios podemos encontrar todo lo que tú necesitas. Pero nosotros muchas veces en vez de buscar lo que verdaderamente nosotros necesitamos, ¿qué es lo que tú verdaderamente necesitas? ¿Qué es lo que yo verdaderamente necesito? Si yo no tuviera el discernimiento, si el Espíritu Santo no hubiera abierto mi entendimiento, si el Espíritu Santo no me diera la visión, la revelación, ¿sabes qué yo estuviera pidiendo? Señor, bendíceme. O sea, y no es malo, hermanos, y no es malo, pero muchos nos vamos por lo material primeramente. Muchos nos vamos por lo material, hermanos, por el tener. Y no es malo el tener, hermanos, no es malo el tener. Pero fíjese cuál es la diferencia. Que cuando tú tienes a Dios, todo te dura, todo te perdura. Pero cuando tú no tienes a Dios, o cuando tú estás separado de Dios, las cosas no te duran, las cosas no te perduran, las cosas se te acaban rápido, las cosas se te descomponen rápido. Pero cuando nosotros estamos con Dios, hermanos,
todo perdura, todo dura, hermanos. Entonces, hermanos, realmente, hermanos, por eso dice la palabra de Dios, dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. O sea, nosotros no tenemos, dice la palabra de Dios, que nosotros no tenemos que preocuparnos por el mañana. Porque así como Dios viste la hierba, dice, así también nos vestirá a nosotros, hermanos, de gloria. Así también nos vestirá a nosotros, hermanos, de santidad. Así también nos vestirá a nosotros de templanza, hermanos, de dignidad, de amor, de fe, de paciencia, de santidad. Así también nos vestirá a nosotros. Pero si nosotros no creemos en Dios, hermano, dice la palabra de Dios, fíjese lo que dice, y mañana es echada en el horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. O sea, sin fe, hermano, nosotros no podemos agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe para agradar a Dios, para no ser echados en el horno, para no ser cortados, hermanos. Tenemos que tener fe para agradar a Dios. Tenemos que creer en Dios. Dice, busca el reino de los cielos y todo te vendrá por añadidura, hermanos. Y hoy queremos hacer todo al revés. Primero queremos carro, primero queremos casa, primero queremos trabajo, primero queremos cuenta en el banco, primero queremos buena ropa, buenas bolsas, buenos relojes. Primero queremos lo material primero. Y nos olvidamos de conquistar el reino de los cielos, sabiendo que cuando tú conquistas el reino de los cielos, todo lo que tú anhelas y todo lo que tú deseas, Dios te lo va a estar dando. Pero nosotros actuamos mal todo el tiempo. Actuamos, hermanos, actuamos equivocadamente. Equivocadamente actuamos. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Escucha bien, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, nuestro papá sabe las necesidades que tú tienes. Papá sabe las necesidades que tú tienes. Pero tú tienes que aprender ¿a qué? A trabajar en el reino de Dios. Tú tienes que aprender a trabajar en el reino de Dios. Tú tienes que aprender a trabajar para Dios. Porque dice la palabra de Dios que todo jornalero es digno de su salario, hermanos. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que aprender a trabajar para Dios. Aprende a trabajar para Dios y yo te lo puedo asegurar que Dios te va a bendecir de gran manera. Aprende a trabajar para Dios. Aprende a trabajar en la obra de Dios. Y Dios te va a bendecir y Dios te va a abrir las puertas de los cielos. Créelo. Créelo, hermanos. Créelo, hermanos. Yo te digo porque yo lo estoy viviendo, hermanos. Créelo, aprende a trabajar para el reino de Dios. No pidas por lo que nuestro Padre ya sabe que tú lo necesitas. Pide mejor, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu, llena esta vasija, Señor. Así como aquella mujer que llenaste su vasija cuando estaba Elías, tu siervo, Señor. Aquella mujer que su vasija fue llena y aquella mujer que empezó a llenar todas las vasijas que había conseguido. Así también lléname a mí, Señor, llena esta vasija, porque esta vasija que soy yo, necesita llenar muchísimas vasijas. Necesito llenar la vasija de mi esposa, necesito llenar la vasija de mis hijos, necesito llenar las vasijas donde me manda Dios a predicar la palabra. Necesito que en mí haya aceite. Señor, lléname de los frutos de tu Espíritu Santo, lléname de los dones de tu Espíritu Santo. Dice, por lo habéis, dice, de beber, dice, ok. Dice, mas buscad el reino de Dios, dice, y todas estas cosas serán añadidas. Escucha,
buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Hoy nadie quiere buscar el reino de Dios porque cuesta. Porque tienes que pagar un precio, porque te tienes que sujetar. Dice la palabra de Dios, todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy no, pero hoy en el mundo te dicen, sígueme, y ahí vas. Por eso dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Escucha bien, escucha qué tan hermoso y qué tan maravilloso, hermanos. Escucha, te lo voy a volver a repetir. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido darnos el reino. ¿Tú crees eso? Si tú crees eso, entonces busca el reino. Busca el reino. Y deja de afanarte en las riquezas. No te afanes en este siglo, no te afanes en las cosas de este mundo. No te quieras enriquecer. Dice, vended lo que posees. O sea, y luego dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha complacido darnos el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, dice, que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Escucha bien. O sea, Dios te quiere ser una persona de bendición. Hay por veces que tienes muchas cosas en tu casa que se te están echando a perder ahí, ropa que se te está echando a perder, zapatos que ya ni te pones, y en vez de regalarlos, en vez de aprenderte a bendecir, muchas veces los estás tirando a la basura. Nosotros, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos personas de bendición. Dios quiere que nosotros seamos personas de bendición. Dice, vended lo que posees y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, hermanos. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Nuestras lámparas encendidas, hermanos. ¿Qué quiere decir nuestras lámparas encendidas? Que tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Tenemos que ser, hermanos, guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dar de lo que nosotros poseemos. Tenemos que saber bendecir. Tenemos que saber dar, hermanos. Tenemos que saber dar, hermanos. Hoy, hermanos, hoy vamos a los templos, a las iglesias, y nos cuesta tanto dar una ofrenda, hermanos. Si nos cuesta dar una ofrenda, ahora imagínate el diezmo. Con el diezmo, hermanos, es un pleito. El diezmo se da de corazón, hermanos. Desde que Dios me puso a mí darlo de mi corazón, hermanos. Desde ese momento, hermanos, yo lo empecé a dar. Cuando Dios me lo puso en mi corazón, hermanos. ¿Y sabes por qué lo doy? Lo doy por gratitud, hermanos. ¿Sabes por qué lo doy? Por agradecimiento. ¿Sabes por qué lo doy? Porque papá ha sido bueno conmigo, hermanos. Por eso, hermanos, porque he sabido, hermanos, valorar lo que Dios ha hecho en mí. Y me ha hecho Él un hombre de bendición, hermanos. Yo soy un hombre de bendición. Yo soy un hombre de bendición. Y como yo soy un hombre de bendición, los cielos, hermanos, están abiertos a mi favor. Créelo. Créelo, hermanos. Yo soy un hombre de bendición, hermanos. Que me gusta dar, que me gusta regalar. Siempre y cuando, hermanos, donde Dios me diga, yo suelto, hermanos. Yo doy, hermanos. Donde Dios me lleve, ahí estoy. Me faltan varios
Te faltan varios versículos. No sé si mi hermano Cristian Agüero me está oyendo. Amén. No sé si tengo tiempo todavía de seguir, hermano. Amén. Si me puede mandar un mensaje ahí. Amén. Fíjese, el 36. Dice, y vosotros ser semejantes a los hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Amén. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Fíjense, y vendrá a servirles, aunque venga a la segunda guía, aunque venga a la tercera vigilia. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá, hermanos. Así es como nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar listos para recibir al esposo. Nosotros tenemos que estar listos, hermanos, para recibir, hermanos, al esposo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si en tu casa, hermanos, tú supieras que se iban a meter a robar, tú permanecerías, hermanos, toda la noche despierto. ¿Por qué? Porque no te ibas a dejar que te robaran o que se metieran a tu casa. Y ibas a estar, hermanos, alerta para que no se metieran a robar a tu casa, porque a lo mejor un vecino te dijo, o un conocido dijo, ¿sabe qué? Oí que te iban a robar el carro, oí que se iban a meter a tu casa. ¿Y qué ibas a estar tú? ¿Te ibas a dormir? Claro que no. Ibas a estar, ¿qué? Alerta. Así es como realmente Jesucristo quiere que nosotros estemos alerta, que no nos dormamos, hermanos, porque tú no sabes, ni siquiera Jesucristo sabe. Ni siquiera los ángeles lo saben. El único que lo sabe es el Padre, hermanos. No sabemos a qué horas va a venir, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar alertas, hermanos. Y no tenemos que dejar que el enemigo venga y robe, hermanos. Que robe lo que realmente, hermanos, a nosotros nos ha costado. El mantenerte firmes, hermanos. El estar en santidad, hermanos. En permanecer, hermanos. En dar buen testimonio, en negarte a ti mismo. Eso es lo que tú tienes que entender, hermanos. Hoy, hermanos, tú tienes que entender en ti mismo que a ti te cuesta. El permanecer en Cristo cuesta. Pero como tú no has aprendido eso, y como tú no has aprendido eso, entonces no has aprendido a valorar. Y si no has aprendido a valorar es porque tú no has sabido caminar. Pero yo aprendí a caminar. Y cuando yo aprendí a caminar, empecé a valorar lo que Dios me daba. Y cuando empecé a valorar, entonces, hermanos, empecé a cuidar. ¿Por qué? Porque me cuesta. Me cuesta, hermanos. Me cuesta permanecer como estoy. Otros dicen, no, pero a ti no te ha costado nada. Sí me cuesta, hermanos. Hay muchos que ni siquiera leen Biblia. ¿Por qué no lees? Porque te cuesta. Hay muchos que ni siquiera se meten 1 hora y media o 2 horas a orar. ¿Por qué? Porque te cuesta. Hay muchos que no quieren ir a predicar palabra o ir a dar plan de salvación. ¿Por qué? Porque te cuesta. Porque todo es sacrificio. Todo es sacrificio. Todo es sacrificio. Sabes que tienes que ir a un lugar y tu carro no tiene gasolina y tú nomás tienes 100 pesos. Y dices, no, pues estos 100 pesos mejor los dejo y dejo ir para allá. No, mijo, échale los 100 pesos y vaya a donde papá lo manda. ¿Por qué? Porque todo cuesta. Te cuesta. A mí me cuesta permanecer.
tienes que empezar a valorar tu caminar, tienes que empezar a valorar tu esfuerzo, tienes que empezar a valorar tu dedicación a Dios, tienes que empezar a valorar. Hoy todo le queremos dejar a Dios. Que si Dios me escogió, Él me va a tener que sacar de esta situación. Que si Dios esto, Dios va a tener que tener control de mí. Y si Dios esto, y ahí estás 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y Dios ni se apareció. Y después que no se apareció, te desilusionaste. Dios ni me contestó. ¿Y para qué voy a la iglesia? Si esto, si el otro. Y ahí estamos, una lloradera. Así que, fíjese lo que dice. Dice, vosotros sed semejantes a hombres. Ok, me voy a brincar hasta el 41. Amén. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, diles esta parábola a nosotros o también a todos. Fíjese, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que en el tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así. O sea, trabajando, amén, trabajando en la obra del Señor. Dice, en verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarme. Son aquellos que se desesperaron. Son aquellos que realmente dicen, no, el Señor no viene. El Señor no viene. ¿Desde cuándo están diciendo que va a venir? Y el Señor esto y el Señor el otro. Y empiezan, hermanos, empiezan a actuar nuevamente como lo que eran anteriormente. Amén. Dice, vendrá el Señor en aquel siervo en día en que éste no espere y la hora que no sabe, y le castigaré duramente y le pondré con los infieles, amén, y le pondré con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Escuche bien la palabra de Dios. Escuche bien, por eso es necesario que nosotros podamos leer palabra de Dios. Dios es amor, pero también Dios castiga. Dios es amor, pero también Dios reprende. Dios es amor, pero también Dios exhorta. También Dios es fuego consumidor. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado, dice, poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Dice, fuego viene a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Y con esto terminamos, amén. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino decisión. Escuche bien, aquí hay algo muy importante en el 51. Fíjese, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Y luego están unos signos de interrogación. Y luego dice, os digo, no, sino decisión. O sea, Dios nos da el libre albedrío para que nosotros podamos escoger lo que nosotros queremos escoger. Porque si Dios hubiera venido a traer paz, todo el mundo tuviera paz. Todo. Dios lo que vino a traer, ¿sabes qué fue? A través de su Hijo, salvación. Eso sí vino. Salvación, pero la paz que Cristo da, el mundo no la puede dar. Por eso es decisión tuya, es decisión mía. ¿A dónde ir a buscar? Hermanos? Amén. Dice, porque de quién en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3 estarán divididos, el padre contra el hijo
y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Dice, le seguirá contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, ahora hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado, dice, con tu adversario, procurar en el camino arrepentirte con él, no sea que él te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado la última blanca, hermanos. Y con esto terminamos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice que nosotros sabemos distinguir las estaciones de la tierra, hermanos. El otoño, el verano y el invierno, hermanos. Otoño, verano, invierno. ¿Y cuál es el otro? Otoño, verano, invierno. No me acuerdo cuál es el otro, fíjate. Pero dice la palabra de Dios que nosotros sabemos distinguir las estaciones, pero no sabemos distinguir los tiempos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice hipócritas. Ahorita estamos viviendo situaciones, hermanos, críticas, situaciones, hermanos, que vienen en la Biblia, situaciones, hermanos, que estamos viviendo proféticamente, hermanos, amén, los acontecimientos que la Biblia, hermanos, están marcados en la Biblia. Pero nosotros no sabemos distinguir los tiempos de Dios. ¿Por qué no sabemos distinguir los tiempos de Dios? Porque andamos en la carne. Por eso no podemos distinguir, hermanos, los tiempos que ya estamos cerca. Jesucristo ya está a las puertas, hermanos. Hay tanta separación hoy, hermanos. El hijo contra el padre contra el hijo, la hija contra la madre contra la hija, la nuera contra la suegra contra el suegro, hermanos. Y así sucesivamente. Tantos homicidios, tantos abortos, tantos que están levantando votos para el casamiento de hombre con hombre, mujer con mujer, y muchas perversidades, hermanos. Y no sabemos distinguir los tiempos, hermanos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y Dios quiere abrir tus ojos. Deja que el Espíritu Santo tome control de ti. Deja que el Espíritu Santo, hermanos, te llene. Deja que el Espíritu Santo, hermanos, te guíe. Deja que el Espíritu Santo te dé guianza, hermanos. Tú necesitas el Espíritu de Dios. Escucha bien. Tú necesitas el Espíritu de Dios, hermanos. Tú necesitas al Espíritu de Dios. Necesitas al Espíritu Santo. Tienes que tener una conversación con el Espíritu Santo. Hoy en este tiempo, ¿quién es el que está con nosotros? En este tiempo el que está con nosotros se llama Espíritu Santo, hermanos. Él es la promesa que Jesucristo le rogó al Padre para que el Padre lo enviara. Primeramente Dios, primeramente nuestro Padre, en el desierto, cuando sacó a su pueblo de Egipto. Ahí fue donde realmente el pueblo de Israel conoció a Dios, hermanos, por medio de todas las maravillas, de todos los prodigios que hizo, hermanos. Cómo realmente, hermanos, se oía, hermanos, cuando Moisés subía al monte, hermanos, y oraba, y cómo las nubes, hermanos, bajaba, el reino de Dios bajaba sobre ese cerro. Todo eso lo miraron ellos, hermanos. Después Jesucristo, hermanos, aquí en la tierra, conocieron a Dios a través de su Hijo, hermanos. Conocieron a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros, hermanos, somos una generación que no andamos por vista, andamos por fe. Y es el tiempo, hoy es el tiempo del Espíritu Santo en esta generación, hermanos. Nuestro Padre está en los cielos, nuestro Jesucristo está en la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu de Dios. Así que aquí terminamos, hermanos. Amén. Terminamos aquí.
Pídele a Dios que te dé discernimiento, entendimiento, sabiduría. Pídele a Dios que puedas dar frutos dignos. Pídele al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, estoy aquí para dar esos frutos que tú tienes para mí. Pídele al Espíritu de Dios: bautízame en fuego, bautízame en lenguas. Reparte esos dones que tú tienes para mí, Espíritu Santo. Perdóname, Espíritu de Dios, si te he contristado. Perdóname, Espíritu Santo, si te he fallado. Perdóname, Espíritu Santo, si te he dado la espalda. Perdóname, Espíritu Santo, porque sé que somos una generación que no andamos por vista, sino por fe. Pero yo creo que tú estás aquí, Espíritu de Dios. Yo creo que tú te mueves aquí, Espíritu Santo. Yo creo que tú estás conmigo, Espíritu Santo. Quizás no te pueda ver, pero te puedo sentir. Quizás no te pueda ver, pero te puedo sentir, Espíritu Santo. Porque tú eres real, porque tú eres vivo, porque tú estás vivo. Anhelo conocerte, anhelo estar en tu presencia, anhelo ser tu amigo, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu de Dios. Así tenemos que pedirle también a Él, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios también, hermanos. El Espíritu Santo es Dios también. Por eso Él está con nosotros aquí. Así que Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga grandemente a cada uno de los que estuvieron conectados, amén. Aquellos que duraron, amén, hasta estos momentos conectados. Dios te bendiga grandemente. Los amo en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, amada hermana, amén, desde Las Vegas. Dios te bendiga grandemente, hermana, amén. Te bendigo en el nombre de Cristo, amén. Y el domingo, hermanos, amén. El domingo vamos a estar predicando en la iglesia, amén. Le damos gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar predicando en la iglesia, amén. Vamos a estar predicando ahí a las 11 de la mañana, hermanos, amén. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Hay una palabra poderosa, hermanos, amén. Así que bendiciones, Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Nos miramos el próximo viernes aquí, hermanos, amén. Y el miércoles, hermanos, dando testimonios, amén. Así que bendiciones, que tengan muy buenas noches. Los amo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y que Dios, hermanos, que Dios, hermanos, me los prospere día con día. Amén. Que Dios los levante, hermanos, con su Santo Espíritu. Amén. Así que bendiciones. Les amo en el nombre de Cristo Jesús. Y hasta luego, hermanos.